Contexto, su programa diario sobre política internacional, economía, sociedad y otros temas de interés. Véalo todos los días a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche por aquí, por el canal 27 RNN y por supuesto en YouTube, ¿verdad? Escriba CTXT rayita abajo RD y conseguirá todos los programas para verlo cuando usted quiere. Y se puede suscribir. Eso es importante. Es un canal, claro, que usted se suscribe y automáticamente le llega todos los días por YouTube también el programa. Y así usted ve el tema, si le interesa lo abre y si no, pues lo guarda para verlo cuando tenga tiempo. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de valores en la República Dominicana. Justo escogimos el tema por dos cosas. Primero, la ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional. Y segundo, porque muchas personas se han acercado a nosotros a preguntarnos cómo funciona esto del mercado de valores y queremos pues dar luz a cómo es esto, cuáles son los actores, cómo se hace, cómo usted se puede acercar a los puestos de bolsas y hacer lo que usted pues considere. Esto es apropiado tanto para el que pone el dinero como para el que toma el dinero prestado, porque generalmente son intereses más bajos que en el sistema financiero, en los bancos. Para hablar sobre esto hemos invitado a Fernando Rodríguez Valera, que es un experto, de hecho fue fundador de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y ahí estuvo durante 10 años. También ha estado en la Bolsa de Valores del Banco de Reserva y la Bolsa de Valores del puesto de bolsa. Del puesto de valores, el puesto de bolsa del Banco León y también del Banco de Reservas, entre otras funciones que ha tenido. Bueno, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este programa muy especial en tópicos financieros. Gracias de verdad por la invitación. Muy bien, amigos. El mercado de valores es una parte indisoluble del mercado financiero. Inclusive hay algunos países donde el mercado de valores es mucho más importante que el mercado bancario, financiero, formal. Ahora bien, hay mucha gente que no sabe bien lo que es. Y para eso hemos seleccionado un breve video que explica cómo surgen y para qué sirven y cómo operan las bolsas de valores. Y después volvemos al debate aquí. ¿Sabes en dónde o cómo fue que surgió la bolsa de valores? Podemos asegurarte que no surgió ni en Wall Street ni en Londres, a pesar de ser una de las bolsas que lideran el mercado financiero actual. El lugar donde se empezó a usar el término bolsa de valores fue en Bélgica, concretamente en Brujas. Todo inició en el hogar de la familia noble Van der Boers, donde se realizaban importantes negocios y encuentros de carácter mercantil en el siglo XIII. El escudo de la familia era representado con 3 monederos en forma de bolsa, por lo que la gente empezó a relacionar el parecido físico de los monederos con la traducción del apellido, y comenzó a ubicarlo como la bolsa. En 1602 se fundó la Bolsa de Valores de Ámsterdam, considerada la más antigua del mundo y la que gozaba de algunas funciones del actual mercado bursátil. Esta fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la cual poseía el monopolio de todos los negocios realizados entre los Países Bajos y Asia. La Bolsa de Londres es sin duda la más antigua de las principales bolsas de valores del mundo. Sus orígenes se remontan a 1698, cuando su fundador, John Castaigne, comenzó a realizar transacciones de compra-venta en una cafetería llamada Jonathan's Coffee House. Oficialmente fue fundada en 1801 y hoy en día enlista a más de 2.000 empresas que representan a más de 70 países. La Bolsa de Nueva York inició con la firma del acuerdo de Bretton Woods, realizado por 24 corredores de bolsa y comerciantes de Nueva York el 17 de mayo de 1792. En la actualidad, el New York Stock Exchange tiene más de 9 millones de operaciones diarias. Hospeda casi el 50% de las transacciones de crudo y derivados. Conecta el 90% de las compañías del Dow Jones y el 78% de las compañías listadas en el Standard & Poor's. La Bolsa Mexicana de Valores es la segunda más importante de Latinoamérica, después de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Su historia data de 1850, con negociación de compra y venta de acciones, siendo hasta 1867 cuando se promulga la Ley Reglamentaria del Corretaje de Valores. Su principal indicador es el índice de precios y cotizaciones, que actualmente enlista las 37 empresas de mayor bursatilidad en el país. El origen de la Bolsa de Valores.
Presentado por Invex Banco, tu socio financiero. Muy bien, amigos, ahí veíamos los orígenes remotos de las bolsas de valores que deben su nombre inclusive a los primeros comerciantes que llevaron a cabo esta actividad. La diferencia entre la bolsa de valores es que las empresas se ponen directamente en contacto con los colocadores de recursos bajo diferentes modalidades. En el caso de la República Dominicana, la Bolsa de Valores fue fundada, si no me equivoco, en 1989. Sí, pero oficialmente inicia sus operaciones el 12 de diciembre del año 1991. Ella surgió bajo el amparo de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito. En ese tiempo era una empresa sin fines de lucro. Luego, cuando surge la legislación con la Ley 19-2000, entonces ya tenía que convertirse en una compañía por acciones. Exacto. Es una empresa privada, es una empresa con accionistas, que es el lugar en donde se reúnen los intermediarios de la Bolsa de Valores, que son los corredores de la bolsa o los representantes de los puestos de bolsa, y las empresas que han sido autorizadas a hacer ofertas públicas por el organismo regulador, como en los Estados Unidos es el Security and Exchange Commission, en la República Dominicana es la Superintendencia de Valores, en otros países la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, toma muchísimos nombres. Pero lo importante es la autoridad reguladora y la que autoriza la colocación de emisiones. En la República Dominicana, que inicia sus operaciones en el año 91, fíjense que en México comenzó en 1850, casi cuando estábamos naciendo nosotros como Estado. Es una bolsa de valores que cada día es más activa, que transa valores cada vez más importantes. Ahí vemos, por ejemplo, que a noviembre de este año, 2017, las colocaciones aprobadas por la Superintendencia de Valores alcanzan un monto de 52.325 millones de pesos y 688 millones y medio de dólares a la vez, que serían casi unos 30 y pico mil más. Estamos hablando casi de operaciones por 100.000 millones de pesos. Si uno lo compara con los valores o las cantidades prestadas, por ejemplo, por la banca comercial, todavía es poco, porque la banca comercial presta volúmenes mucho más altos, casi el triple o el cuádruple. Pero el crecimiento del mercado de valores es algo importante. Sin embargo, en la República Dominicana es un mercado de valores, ya del año 91 tiene 26 años, exactamente, ya casi un cuarto de siglo. Pero es un mercado de valores donde no se transan acciones. Las empresas no colocan acciones y esa es una de las características más extrañas. Yo, por ejemplo, que me ha tocado viajar por el Caribe, yo he visto, por ejemplo, que Barbados, que tiene apenas 250.000 habitantes, o Trinidad y Tobago, o Jamaica, por no hablar de las grandes bolsas latinoamericanas, de los grandes países industriales como Brasil o México, existen bolsas donde se transan acciones y donde hay los índices compuestos, que es de las acciones que se están transando. Aquí solo se transan bonos y compromisos de deuda de las empresas. Entonces, esa sería quizás una de las primeras cosas que me gustaría preguntarle a Fernando. ¿Por qué aquí no hay transacción de acciones? Esa pregunta es bastante interesante. Primero, hay que aclarar un asunto. Si analizamos el carácter, la estructura de capital de las compañías por acciones dominicanas y vemos su composición, generalmente la mayor parte de las acciones la tienen pocas personas, o sea, son de carácter familiar,
aunque la nueva ley de sociedades dice sociedad de participación, las SCRL. Entonces, pero realmente son empresas familiares. Una cosa importante, y es bueno hacer notar que casi nadie lo dice, la mayoría de los estatutos constitutivos de la compañía dominicana tienen una cláusula que impide la venta libremente de las acciones. Dicen que primero, si usted es accionista de una compañía y quiere vender sus acciones, tiene que vendérselas obligatoriamente a los otros accionistas de la compañía, o sea, internamente. Entonces, hay cláusulas restrictivas en ese sentido. Esas son dos de las causas por las cuales yo considero que no se ha... Generalizado, sí, popularizado. exacto. Y otra cosa muy importante, que no hay un incentivo en el país para que los inversionistas se decidan a comprar acciones, invertir en acciones. Cuando digo incentivos, me refiero a incentivos fiscales. Fueron eliminados por la última reforma fiscal que hubo. Es importante también saber qué cambia con la nueva ley. Si realmente esto no estaba contemplado, el mercado accionario no estaba contemplado en el mercado de valores de la República Dominicana, además de esta característica que tú muy bien señalas, que las compañías dominicanas, la mayoría hasta el momento habían sido familiares y también no reflejaban un estado de cuenta como se necesita cuando son compañías o empresas que cotizan en bolsa. Y que si a partir de ahora esto vamos a decir, se va a poder hacer porque ya va a haber unos pasos específicos para que se puedan transar acciones no solamente de compañías dominicanas, sino que puedan ser también compañías extranjeras que puedan venir al país a cotizar y se puedan vender en un mercado secundario. Pero vámonos a la pausa y cuando vengamos, pues seguimos con este tema. Volvemos. Muy bien, amigos, veíamos en la primera parte algunos elementos de lo que son las bolsas de valores y de el proceso que se ha seguido en la República Dominicana. Además de que es una bolsa de valores que por más de 25 años no ha transado nunca una acción, es también una bolsa de valores que hoy en día se aprobó hace muy poco en el Congreso Nacional, en el mes de diciembre, una nueva ley del mercado de valores y solo falta la promulgación por parte de la Presidencia de la República, que entendemos que al ser la misma Presidencia que la envió, la va a hacer rápidamente. Para entender esta característica del mercado dominicano, después yo quisiera volver al tema de la colocación de acciones. Y creo que hay otros elementos que se pueden considerar. Pero primero tenemos un video de uno de los operadores aquí de puestos de bolsa, en el cual él nos da una explicación bastante amplia, y después entonces ya bajamos con nuestro invitado y las otras dos secciones que nos faltan también la completaremos con una conversación con Fernando Rodríguez. Adelante, por favor, con el segundo video. El mercado de valores es un sector especializado del mercado financiero, donde se ofrecen y se demandan instrumentos de deuda y de capital. Esto quiere decir, pues, capital y deuda que emiten las empresas privadas o los gobiernos que necesitan financiamiento de largo plazo. En el mercado de valores, pues únicamente se ofrecen y se demandan instrumentos de oferta pública. Esto quiere decir que pasan por el escrutinio de una superintendencia, de una regulación, para poder ser ofertados de manera masiva al público inversionista. En nuestro país, el mercado de valores es regulado por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Aparte de esta entidad, todos los participantes del mercado son empresas privadas. Primero, vamos a mencionar a la Bolsa de Valores. Muchas personas confunden la Bolsa de Valores con lo que es el mercado de valores.
porque estamos acostumbrados a escuchar la bolsa como la única entidad que regula el mercado, cuando realmente no es así. La bolsa de valores es una empresa de carácter privado que provee de una infraestructura para que los títulos valores que se negocian en el mercado puedan negociarse con mayor ordenamiento, facilidad y transaccionalidad. También existe una empresa de mucha importancia para nuestro mercado que se llama Cebaldón. Cebaldón es la central de valores dominicana. Se encarga de hacer la custodia de todos los instrumentos de oferta pública que se negocian en el mercado de valores dominicano. Otro participante muy importante para el mercado son los intermediarios de valores, que muchos conocemos como puestos de bolsa. Los intermediarios de valores se encargan de facilitar la intermediación entre los inversionistas y los emisores, empresas privadas o gobierno que necesitan de capital o financiamiento para proyectos, obras o para sus propios planes de expansión o negocios. Los intermediarios de valores pues asesoran a los clientes en sus inversiones y también se encargan de estructurar y colocar las emisiones que requieren los emisores o empresas y gobiernos que necesitan capital o financiamiento a largo, mediano, corto plazo. Aparte de esas tres entidades, existen muchas empresas participantes del mercado que vale la pena mencionar. Primero, están las sociedades administradoras de fondos de inversiones. Se conocen como SAFI. Estas empresas son las empresas que pueden, autorizadas por la Superintendencia de Valores, a desarrollar fondos de inversiones con objetivos de inversiones preaprobados por la Superintendencia de Valores. En adición a las SAFIs, también existen los fideicomisos de oferta pública. Los fideicomisos de oferta pública son muy similares a los fondos de inversiones, pues se desarrollan con un objetivo muy particular, bien definido y aprobado por la Superintendencia de Valores para invertir en una estrategia que ellos puedan pues convertir o desarrollar para sus inversionistas ganancias. En adición a estos, pues existen otros actores y participantes del mercado, como los emisores, que ya lo mencionamos anteriormente. También están los auditores y los calificadores de riesgo. Las calificadoras de riesgo son entidades que se dedican a evaluar las empresas que van al mercado a emitir deuda y emiten una calificación. Es como una nota. En el mercado de valores dominicano se negocian letras, bonos y cuotas de fondos de inversiones. Las letras, o mejor conocidos como papeles comerciales, son emisiones de deudas emitidas a un plazo menor de un año. Los bonos son emisiones de deudas que pueden ser emitidas por empresas privadas o por gobiernos de plazos de mayores de un año. Las empresas privadas principalmente emiten bonos porque buscan en el mercado un financiamiento de largo plazo. El mercado de valores dominicano ofrece bonos en pesos, en dólares, de empresas privadas o del gobierno. Desde hace 2 años, los fondos de inversiones han ofrecido a los inversionistas, a través de los puestos de bolsa, opciones para invertir en estrategias de renta fija. Esto quiere decir que un inversionista que invierte en un fondo de inversión de renta fija, pues lo que participa es en el rendimiento de todos los bonos en que este fondo invierte. Pero hace unos cuantos meses atrás se desarrolló o nació el primer fondo de inversión inmobiliaria. El fondo de inversión inmobiliaria, que tiene apenas unos 6 meses desde su constitución o lanzamiento al público inversionista en general,
es exclusivamente para invertir en locales comerciales que generen renta, es decir, alquiler, para que estos flujos sean los rendimientos de los cuales los inversionistas puedan disfrutar. En adición a estos fondos, también recientemente nació un fondo de inversión privada. Este apenas tiene unos 2 meses desde que nació. El fondo de inversión privada puede invertir en empresas privadas, en capital o deuda de empresas privadas. El mercado de valores dominicano ya empieza a ofrecer una gama de productos suficiente para que un inversionista pueda crear un portafolio de inversiones. Que este portafolio pueda ser desde bien conservador hasta moderado. Todavía creo que no hemos llegado a construir instrumentos para inversionistas agresivos, pues los inversionistas agresivos ya buscan rendimientos más altos, de mayor volatilidad y de mayor riesgo. Bueno, ahí nos enterábamos que el expositor es primo de Fernando también. Es decir, son los dos Rodríguez. Entonces, como veíamos, fue una explicación bastante pedagógica, bastante amplia de el mercado de valores dominicano, las entidades que los conforman y, diríamos, hasta dónde llega. El tema ahora es la nueva ley de valores. ¿En qué incide en esta transformación del mercado que podría sufrir en los próximos años? Sí, una de las cosas que precisamente introduce la nueva ley de mercado de valores es que amplía toda la mecánica que tiene que ver con las acciones, porque se habla de las acciones comunes, de las acciones preferentes, la forma que debe transarse, qué se puede hacer en el caso de las acciones en tesorería, o sea, cuando las empresas recompran sus propias acciones. O sea, realmente introduce elementos que no estaban en la antigua ley. Es decir, la ley. nueva ley va a incentivar la transacción de acciones. Por lo menos crea El marco jurídico. el marco jurídico de cómo debe negociarse las acciones en la Bolsa de Valores de la República Dominicana. ¿Podrán negociar acciones compañías extranjeras? Sí, también ese es otro elemento que introduce la nueva ley, donde se prevé la forma en que podrán empresas de fuera cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Le dice las normas que tienen que cumplir para poder realizar esa transacción en República Dominicana. Volviendo al tema también de las acciones, es importante hacer destacar que en Estados Unidos las grandes compañías que colocan acciones diariamente en la bolsa, en el New York Stock Exchange, esas empresas tienen el capital suficiente para poder expandir sus negocios a nivel de todos los países. Por eso no se queda en el contexto local de un país X, sino que son multinacionales. ¿Y por qué ellas pueden establecer sucursales en toda la faz de la tierra? Precisamente porque diariamente reciben inyección de capital a través de la venta de sus acciones. Claro, ese es un mercado transparente donde las compañías que están registradas en la bolsa tienen que publicar sus estados financieros trimestralmente. Cosa que no Cosas que hacen aquí exactamente. Miren, este es un tema sumamente interesante, porque yo creo que esa es la clave de las razones por las cuales las empresas no se listan en bolsa a transar acciones. No tiene que ser la totalidad de las acciones, pero pueden tener una parte sustancial. Por ejemplo, el caso del Banco Popular Dominicano, para mencionarlo, es un banco con una base accionaria amplísima. El VHD también. También. Es decir, hay muchas, me acuerdo de Nedoca, Sí. cuando existió. Es decir, ese es un tema de la transacción de acciones que vamos a ver en el próximo segmento con Fernando y con Mónica cuando retornemos a la pausa.
Muy bien, amigos, continuamos con el tema del mercado de valores dominicanos y los mercados de valores en general, pero en particular en la República Dominicana y nuevo marco jurídico que nos da la nueva ley del mercado de valores que fue recientemente aprobada por las autoridades del Congreso Nacional y está pendiente de ratificación, de promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Una de las experiencias que a mí me tocó vivir, como cuando fui embajador en Colombia, fue la salida a bolsa de acciones de la empresa más grande de Colombia, que se llama Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa estatal, 100%. Bueno, ya no es 100%. Ecopetrol sacó el 15% de sus acciones a la bolsa, con una serie de condiciones de que nadie podía invertir, ese era su prospecto para inversión, nadie podía invertir más de $5.000. Y estábamos hablando de una emisión de, creo que era de 1.000 o 1.500 millones de dólares. Nadie podía invertir más de $5.000 para que no hubiera una concentración de propiedad accionaria, ni podía valerse de terceros. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo esto en Colombia? Desarrolló un capitalismo popular a nivel de la población en donde la demanda de inversión se vio sobrepasada en 3 veces. Wow. En 3 veces. Una empresa del Estado. Con todo lo que tiene una empresa estatal en Latinoamérica, hay algunas que son mejores, otras que son peores. ¿De qué año estamos hablando, Julio? Del año 2008, cuando eso sucedió. Fue un éxito enorme. Y creo que después se han hecho ampliaciones de esas colocaciones de Ecopetrol. Claro, la Bolsa Colombiana de Valores de Bogotá es antigua y tiene muchas empresas que transan parte o la totalidad de sus acciones. En el caso dominicano, yo siempre consideré que cuando se hizo la capitalización de la empresa pública, que se quería un 50% de inversión y otro 50% del Estado. Ya hemos pasado casi 20 años, un poco menos, el año que viene son 20 años, de la aprobación y puesta en ejecución de ese proceso. ¿Por qué hoy no se reforma la ley de la empresa pública y se ponen en venta de las acciones del Estado, si no la totalidad, por lo menos un 10, un 20%, en el mercado accionario de Gejaina, de Gitabo, de la empresa de transmisión, eventualmente cuando mejoren sus estados financieros de las 3 que fueron privadas originalmente, de las 3 privadas distribuidoras, del norte, del sur y del este? ¿Y por qué no? Hoy en día, un proyecto que está dando tantos dolores de cabeza financieros, Punta Catalina. Es un proyecto que... La voluntad del Estado es vender el 49% de sus acciones. Aquí hay suficiente profundidad para vender el 20, el 30, el 40% de esas acciones. Mira, ahí yo estoy mirando que una empresa como es Gejaina, que a pesar de que la mayoría de sus accionistas son estatales, la controla el sector privado, puso una colocación de $200 millones este año. O sea, tú te refieres a que lo haga como acciones, no como bonos. Como acciones, no como papeles, como lo ha estado haciendo hasta que ahora. coloquen acciones. Sí. Y eso ameritará una reforma de la ley de capitalización y de la ley de esas propias empresas. El mismo Banco de Reserva. ¿Por qué el Banco de Reserva no puede vender un 10 o un 20%? Y también sería de sus acciones interesante... sin perder el Estado el control. Sería interesante aclarar, Julio, que ustedes dos, que son los expertos en este sentido, aclaren cuál es la diferencia para el tenedor de las acciones, la diferencia de comprar las acciones o de comprar bonos o los papeles. La diferencia, en mi opinión, es que el rendimiento va a ser mucho mayor. El rendimiento de las acciones, pero va a tener más riesgo. Evidentemente, si la empresa le va bien, y lo más importante es, como decía Fernando hace un rato, la transparencia de sus estados financieros y por lo tanto la transparencia fiscal. Entonces, mientras no haya transparencia fiscal de las empresas, que no tengan ni doble, ni triple, ni cuádruple contabilidad,
Entonces ahí evidentemente el mercado de valores se va a convertir, va a dar un salto cualitativo, un salto geométrico y va a poder convertirse quizás en la primera opción para las grandes y las medianas empresas del país poder colocar acciones ahí. Aquí hay empresas gigantes que pueden hacerlo perfectamente. No quiero mencionar nombres, pero empresas privadas que pueden colocar un 10, un 15, un 20, un 30% de sus acciones. Y no pierden. Esas familias no pierden el control de esas empresas. Evidentemente eso es un acto voluntario, a nadie los obliga a que lo hagan, ¿no es así? Claro, pero también sería muy interesante, apuntalando eso que tú dices, Julio, que Fernando explicara, dado que muchas personas nos han preguntado cómo funciona este mercado de valores, cuál es la diferencia, tanto para el que emite las acciones como para el que la compra, de comprar una acción a comprar un bono. O sea, ya tú muy bien explicaste que el rendimiento pudiera ser mayor, pero qué tan, la gente se pregunta qué tan segura es, porque, y por ejemplo, el que emite la acción, que tiene mayor responsabilidad si emite acciones o si emite bonos, porque tengo entendido que los bonos tienen que pagarse, ¿cuáles se pagan primero? ¿Los bonos o las acciones ante una posible quiebra de una empresa? Sí, primero, antes que contestar tu pregunta, quiero referirme a lo que ustedes están hablando sobre las acciones. Estamos hablando, lo que hablaba Julio hace un momento, la democratización del capital de las empresas. Esa idea de Julio es brillante, el asunto de vender pequeñas cantidades de acciones, porque eso también crea un mercado de pequeños inversionistas. Claro. ¿Tú entiendes? Le daba la oportunidad no solamente a inversionistas de fuera, sino hasta a empleados de las mismas empresas, como en otros países, que reparten sus utilidades muchas veces en acciones, que eso es muy común en Estados Unidos y en países europeos. Entonces, ahí es que tenemos que llegar. El problema fundamental que sucede en nuestro país es la concentración de los capitales y los grandes monopolios, que no estarían dispuestos a abrir sus capitales, porque aquí ni siquiera hay una ley antimonopolio. La otra pregunta con relación a las acciones, hay dos tipos de acciones que se pueden ofertar y están contempladas en la nueva ley de mercado de valores, las acciones comunes o ordinarias y las acciones preferentes. Claro. Todos sabemos que esas tienen diferencias fundamentales. Como su nombre lo dice, las acciones comunes tienen derecho a voto en las asambleas de accionistas y tienen un rendimiento variable. Exacto. En el caso de las acciones, a medida que gane la empresa, gana más. En el caso de las acciones preferentes, funciona prácticamente como un bono, porque usted va a recibir un dividendo fijo un poco menor que el de las variables, porque la variable va en función de las utilidades de la empresa. La preferente no, la preferente te garantiza un dividendo fijo. También, en el caso de que una compañía cierre, a los primeros que se le pagan son a los accionistas preferentes. Y por último a los comunes si queda dinero. Claro, previamente hay que pagar todas las deudas, los pasivos, los bonos, los títulos de deuda. Los bonos se pagan primero. Sí, claro, los bonos se pagan primero antes que las acciones comunes y preferentes. Pero antes que las comunes hay que pagar a los tenedores de las acciones preferentes. Pero hay una cosa muy importante, ya que estamos hablando de bonos y acciones. La ley prevé un instrumento muy interesante, que son los bonos. ¿La nueva ley? Sí, la nueva ley. Los bonos convertibles en acciones. Ah, mira qué bien. Cuando se emiten ese título de valores, hay un contrato que dice que después de determinado tiempo de tenencia del bono, tú tienes la potestad, si tú lo deseas, si el inversionista lo desea, a convertir ese bono en acciones de una compañía. Ese sería un elemento puente para ir desarrollando el mercado de valores de acciones. Muy interesante. Bien, tenemos que ir a otra pausa y volvemos enseguida. Bueno, Fernando, por ejemplo, una de las características del mercado accionario es la transacción en mercado secundario. Un bono tiene un comienzo y un fin, la acción tú la compras y luego la puedes vender en un mercado secundario. Cuando hacemos esto, podemos ganar o perder según el valor de la acción. ¿Puedes explicar un poco esto? Sí, correcto. Fíjate,
una cosa. Tú obtienes beneficios por dos vías cuando tú compras unas acciones. La primera de ellas es por el incremento del precio. Si tú la compraste en $100 y la vendes en 125, ya te ganaste $25. Un 25%. Un 25%. Que es mucho. Que es mucho. Pero también tiene ingresos en el caso de que tú la mantengas en tu portafolio, los dividendos que paga esas acciones. O sea, fíjate que por dos fuentes tú tienes Ganancias. ganancias. Claro, el inversionista que compra y vende acciones no es el que le interesa ser accionista de una compañía, sino que es un simple especulador. Él ve que una acción tiene potencial de subir, la compró barata y la vende cara. Hay dos tipos de Tú la accionistas vendes también. cuando quieras. Cuando Exacto, quiera. el que compra para vender rápido y el que compra para tenerla a largo plazo. es decir, Ese es el inversionista especulador. La Sí, naturaleza del capital y la naturaleza del mercado de valores es que las personas aprovechan el momento Sí, oportuno sí. para comprar o para vender. Si está en baja, ahí compran mucho y después con perspectiva a subir, y cuando suben mucho. Y venden. Entonces, bueno, ya yo no quiero más ganancias, la vendo. Entonces, es una decisión del inversor. Ahí veíamos que en la Bolsa de Valores de Nueva York se hacen 9 millones de transacciones diarias. Que la mitad del petróleo del mundo se hace en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero claro, esa es la Bolsa de Valores más grande del mundo. Por ejemplo, para tener solo una idea, la empresa que aquí está explotando el oro de Pueblo Viejo, Barrick Gold, está listada en Toronto y en Nueva York, en ambas bolsas. América Móvil, que es la dueña aquí de Claro, Codetel, está listada en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York también. Es decir, las empresas usan esos medios para poder Capitalizarse. no solo capitalizarse, sino mejorar su rendimiento y que su financiación, porque las empresas necesitan financiación, sea lo menos cara posible. Entonces, evidentemente, el mercado de valores es un gran complemento del mercado financiero y que no deja todo en los hombros del mercado bancario, que tiende más al lo que se llama el retail, es decir, El detalle. la bancarización de las personas. Exacto. Cada día más. Pero también hay otro tipo de transacciones, digamos, corporativas que también se hacen. Y son los mismos bancos los que participan. O sea que no es que no es que se va a desplazar el sistema financiero, porque si ustedes Pero se fijan, aquí los dueños de los puestos son de los bolsa, bancos. no todos. Pero la mayoría, No o todos, sea, pero todos tienen. una gran parte son los bancos comerciales aquí dominicanos, los bancos en general. Yo quiero contar algo con relación a eso. Fíjense, si ustedes ven, la mayor parte de lo que se está transando en nuestra bolsa de valores son títulos de renta fija. O sea, son títulos de renta fija solamente. ¿Quién emiten? El Estado. ¿Qué emite? Los bonos Del Tesoro. Y del emitidos Banco Central. y los certificados de participación especial del Banco Central. Pero también los bonos subordinados que emite la banca comercial, porque por ley los bancos pueden emitir bonos. Pero ¿qué son los bonos subordinados? Buena pregunta, porque no se lo dicen a los inversionistas. El bono subordinado es, si por casualidad de la vida, bueno, la banca está muy, suerte a Dios que está muy sólida y los indicadores de solvencia muy altos y son muy rentables. Si por casualidad un banco tiene problemas, al último que le pagan de los tenedores es al de los bonos subordinados. Y No, el primero es el preferente. claro, preferente, pero en caso de los bonos subordinados, son sumamente riesgosos desde el punto de vista de liquidación. Serán O sea, que eso hay que tenerlo muy los en últimos cuenta. bonos, exactamente. Claro. Entonces, se ha hecho muy común, hay muchos bancos que han hecho emisiones millonarias de bonos Subordinados. subordinados. Y hay otra cosa, siguiendo con las emisiones, lamentablemente, y eso lo dijo aquí la superintendente de valores de Panamá, que estuvo recientemente en un seminario patrocinado por la Superintendencia de Valores, dijo que el mercado de valores no debería estar orientado solamente a financiar al sector financiero. Léase los bancos. Si usted ve, el 90% de lo que se transa en bolsa es el sector financiero. Y una bolsa de valores no está para estar financiando Claro, el al sistema sector financiero que tiene ya sus instrumentos Por de supuesto. captación. Tiene bonos, tiene cuentas de ahorro, tiene certificados,
y hace operaciones de préstamo. O sea, tiene muchos elementos de realizar acciones activas y pasivas. Pero también hay que ver que en nuestro país no estamos preparados, por ejemplo, para una empresa pequeña que comienza, que no tiene una contabilidad, que de hecho es difícil organizar la contabilidad en este país de cualquier empresa, pues ya tener esos estados financieros aptos para participar en un mercado de Sí, valores. hay una cosa con referencia a las empresas pequeñas y medianas. La nueva ley de mercado de valores plantea una ventanilla para las micro y pequeñas y medianas empresas, lo cual yo no lo veo claro, porque el mercado de valores no es para financiar una empresa micro. ¿Qué es una empresa micro, señores? Es un taller de herrería, Sí. es una repostería. Y no tiene la suficiente solvencia. No tiene la suficiente solvencia. Las empresas que transan en bolsa son empresas de capitales medianos y grandes. O sea, está muy bien que querramos financiar las empresas MIPYME, pero que eso lo hacen a través de la banca, que están dando una serie de préstamos. Y esto me recuerda también a los Capitales Ángeles, que es todo un movimiento a nivel internacional que sí, pues, financian estas compañías pequeñas. Claro, además hay muchos fondos que están financiando a las pequeñas y medianas empresas. Eso es una utopía y lo plantea la nueva ley de mercado de valores. No sé a quién se le ocurrió, pero eso sí es una crítica constructiva que estoy haciendo a esa ley de mercado de valores. ¿A quién se le ocurre tratar de viabilizar que las empresas medianas Y y pequeñas. micro, de las MIPYMES, incursionen en el mercado de valores? Sabemos muy bien que las empresas grandes de hoy fueron pequeñas una vez. Por ejemplo, Microsoft fue una empresa que empezó en un garaje y hoy es una multinacional. Y Apple. Y Apple, Sí. exacto. Sí. Entonces, vamos por partes. Entonces, son de las cosas que yo no entendí del proyecto de mercado de valores. Pero hay otra cosa importante. Ahí se crea una figura nueva, que es la del asesor de inversión, que no tiene prácticamente ningún tipo de regulación. Claro, él no puede comprar ni vender, pero es el que va a inducir a una persona a decir, mira, este título es bueno, este título es malo. Y otra cosa también que no vi en la ley, aunque el mercado extrabursátil, ¿sabe? Que el mercado extrabursátil es el mercado que se transa fuera de bolsa. Ajá. Y la mayoría de las operaciones de la bolsa se están trazando fuera de bolsa. ¿Pero para qué? Para evitar los costos del registro. Todos esos costos que involucra el tú registrar una empresa en bolsa. Entonces, por eso la mayoría de las empresas... ¿Qué le cuesta Bueno, el es que- registro de una empresa? El registro de una empresa es que es Porque, una tarifa que cambia, pero no recuerdo si es un punto 5 del 1 o algo así. Pero yo no Un entiendo. medio por ciento. No Sí. entendí bien. O sea, una empresa puede cotizar en bolsa si está registrada. Sí, claro, en el mercado que te dije, Que no, el extrabursátil, el que no es de oferta pública. que no está registrado, que no es de perfecto. oferta pública. Sí. La característica de la bolsa es las empresas que hacen oferta pública o los emisores, Sí. no es empresas, los Sí, emisores exacto. que no hacen, que hacen oferta pública. Lo que no hacen lo pueden hacer, inclusive pueden obtener el registro en la superintendencia, pero es una oferta privada y esa no necesita. Exacto, no necesita. Claro, está limitada. La ley anterior decía que por lo menos para que sea una emisión privada, no podía pasar de más de 50 inversionistas. Entonces, pero lo que a mí me extraña es que la nueva ley no regula para nada el mercado extrabursátil, sino se lo deja así, como Sí. laissez-faire. Sí. Bueno, quizás esto nos da a nosotros muchos elementos para cuando el reglamento de la ley y cuando la promulgación de la ley ya se haya hecho. Son 16 reglamentos que prevé la ley. Sí. Que Sí, debemos ver. pero tengo entendido que han avanzado ya mucho en algunos de ellos. Sí, ellos están trabajando hace mucho en eso, sí. Sí, porque el proyecto tuvo un tiempo bastante largo en el Congreso. Sí, como correcto, año y medio, correcto, ¿no? sí. Y bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Seguiremos con este tema y te volveremos a contaremos invitar. con A las órdenes tu siempre. participación. Y a ustedes hasta otra entrega de Contexto. Y cualquier pregunta que tengan nos los pueden hacer a través de las redes sociales. Señores, será hasta otra entrega.